Honan, un lugar que se volvió tristemente célebre en China por ser el escenario de uno de los 10 casos sin resolver más importantes, vivió una auténtica pesadilla. Todo comenzó en la fábrica de cal La Yiming, en la ciudad de Shanxi, provincia de Hubei. En apenas una hora, 8 personas, incluido el jefe Wang Zizhu, fueron brutalmente exterminadas. La escena era tan desgarradora que incluso los policías más curtidos quedaron aterrorizados. El Departamento de Seguridad Pública Provincial no perdió tiempo y formó un equipo especial, enviando a más de 100 policías al lugar de la masacre. Nadie podría haber imaginado que la investigación de este caso se extendería por 10 largos años, un periodo lleno de misterios y giros inesperados. Era el 26 de diciembre de 2007, un día festivo para quienes celebraban la Navidad, pero no para los 8 empleados de una planta de cal que ya no estarían entre ellos. Lo que comenzó como un día de trabajo más para ellos, terminaría en un ajuste de cuentas brutal. Las terribles escenas fueron descubiertas por primera vez por Wang Fawua, un empleado de la planta. Wang logró escapar porque no se encontraba en las instalaciones de la empresa en el momento del ataque, convirtiéndose así en el único sobreviviente. Este hombre de 33 años estaba de camino a su trabajo, aún de buen humor tras haber compartido la noche anterior con sus compañeros y jefes. Caminó por el sendero junto a la fábrica hacia la puerta, notando un silencio sepulcral en los pasillos, lo cual le pareció extraño. El jefe, su esposa y varios compañeros solían vivir en la fábrica y a esas horas ya empezaba a haber movimiento. Pensó que quizá el jefe tenía una reunión familiar. Sin embargo, al doblar la esquina para llamar a la puerta, se topó con una escena horripilante que lo dejó congelado. Frente a la entrada de la fábrica, la propietaria Chen Xiaoyong, de 54 años, yacía boca arriba en el suelo, con un charco carmesí solidificado debajo de su cuerpo. Un gran perro blanco, observando la escena, movía la cola y gemía mientras caminaba de un lado a otro. Cualquiera que presenciara algo así sentiría un escalofrío recorrerle la espalda. No sé cuánto tiempo le tomó reaccionar antes de darse la vuelta y huir, corriendo desesperadamente todo el camino de regreso a casa. Al llegar, se desplomó en el suelo. Entre jadeos y lágrimas, Wang Fawua le contó a su tío, Wang Zijin, lo que había visto. Su tío tomó una decisión rápida y llamó a la policía de inmediato. Eran las 8:09 de la mañana, y más de 10 minutos después, las sirenas penetrantes resonaban en la ciudad de Xinji. La masacre de Honan del 12.26 es el caso criminal más cruel y con el mayor número de víctimas en la provincia de Hubei desde 1949. Tras el incidente, la policía del condado de Honan movilizó rápidamente sus fuerzas para acudir al lugar. En un plazo de 3 horas, también llegaron refuerzos de las agencias de seguridad pública provinciales y municipales. Según la investigación, las identidades de las 8 personas fallecidas son: Wang Zizhu, de 56 años, propietario de la La Yiming Lime Factory. Chen Xiaoyong, de 54 años, también conocida como Chen Huasen, esposa de Wang Zizhu y copropietaria de la La Yiming Lime Factory. Wang Zizhu, de 60 años, encargado de quemar hornos, sin parentesco consanguíneo con el propietario. Huang Zigi, de 60 años, también responsable de quemar hornos. Yuan Jiasi, de 60 años, el más alto y delgado de los 3 encargados de hornos, con la misma ocupación. Wang Chunlian, de 32 años, cocinera en la fábrica de cal y prima del propietario. Wu Xiaofa, de 33 años, esposo de Chunlian y conductor de un camión en la fábrica. Wu Liangbo, de 9 años y medio, hijo de Wu Xiaofa y Chunlian, la víctima más joven. Los métodos del asesino fueron extremadamente crueles, sorprendiendo a la policía que investigó la escena del crimen. Los resultados de la investigación revelaron que el lugar estaba increíblemente limpio y no dejaba muchas pistas. Esto parecía indicar que el homicida había planeado el crimen meticulosamente durante mucho tiempo y tenía una notable intención psicológica. La policía también citó a las personas involucradas en el caso, incluyendo a Wang Fawua, el primer testigo. Como único empleado sobreviviente de la fábrica de cal, Wang Fawua también se convirtió en un sospechoso. La única conexión entre las 8 personas asesinadas era la reunión al amanecer. A pesar de las sospechas, durante el interrogatorio, Wang Fawua se mostró siempre muy tranquilo y coherente.
Según él, su supervivencia se debió en parte a que había salido temprano del trabajo el día anterior, y fue precisamente esa coincidencia la que le permitió escapar por completo. A través de la investigación y la recopilación de pruebas, la policía finalmente despejó las sospechas sobre Wang Fawa. Sin embargo, durante el proceso, descubrieron que había dos personas adicionales que, por circunstancias inesperadas, lograron escapar de la tragedia la noche del crimen. Uno de los sobrevivientes fue Mingjia Wang, y el otro fue Wang Hui, el hijo de Wang Zisu y Chen Xiaoyong. Mingjia Wang había concertado una cita con Wang Zisu para ir a tomar una copa esa noche. Sin embargo, debido a un contratiempo, Mingjia Wang no asistió a la cita. La policía obtuvo los registros de llamadas entre él y Wang Zisu y entrevistó a otros testigos, lo que demostró que Mingjia Wang no se encontraba en la escena del crimen cuando ocurrieron los hechos. Wang Hui, el hijo menor del fallecido Wang Zisu, quedó sin aliento al enterarse de la muerte de su padre. Las sospechas sobre los tres sobrevivientes fueron rápidamente descartadas. La policía no encontró nada relevante inicialmente, pero el 11 de noviembre descubrió una pista importante. Habían sido robados 15.000 yuanes que Wang Zisu guardaba en casa. Según Wang Hui y el secretario del partido de la aldea, Chen Chaogi, el robo se realizó en un momento muy preciso. Era alrededor de las 5 de la tarde, hora de la cena. Después de quitar las barras de acero de la ventana y entrar en la habitación, el ladrón encontró lo que buscaba sin tocar nada más. Todo el proceso duró solo 40 minutos. Wang Hui insistió en que este asunto involucraba una colaboración entre el informante y el ladrón de la fábrica de cal. Según Wang Hui, el informante identificado fue Wu Xiaohua, uno de los fallecidos de la noche anterior. Wang Hui afirmó que Wu Xiaohua no era tan honesto como aparentaba y que, en realidad, era muy astuto. El día en que el tío Wang perdió el dinero, un colaborador de la fábrica de cal debía recibir un pago de 5.000 yuanes y fue Wu Xiaohua quien se encargó de recogerlo y llevarlo a la fábrica. Wang Hui se enteró de esto por el colaborador. La víspera del robo, Wang Zisu y su esposa recaudaron fondos en la ciudad, pidiendo dinero prestado a una alta tasa de interés. Wu Xiaohua había consultado en privado sobre cómo pedir dinero prestado. Además, la noche del 11 de noviembre, Wu Xiaohua no cenó en casa, sino que fue a la casa de un familiar para comer carne de perro. Según sus familiares, alrededor de las 6:10 de esa noche, Wu Xiaohua recibió una llamada, mencionó que tenía algo que hacer y salió solo. La policía se sorprendió al descubrir que entre las 5:07 y las 8 de la tarde de ese día, no había registros de llamadas en los teléfonos de Wu Xiaohua y su esposa, lo que indicaba que no recibieron ninguna llamada y usaron esto como excusa para su ausencia. ¿Por qué mintió? ¿A dónde fue y a quién conoció durante ese tiempo? Después de casi un día de investigación en el lugar, el equipo comenzó a tener una comprensión básica de la escena del crimen. La información recopilada empezó a encajar como piezas de un rompecabezas, revelando gradualmente los eventos de la noche anterior. Wu Xiaohua, en pantuflas y sin cinturón, salió de la casa de sus suegros acompañado de una persona cercana a él. Ambos discutieron sobre un asunto importante, pero no llegaron a un acuerdo. Después de recorrer unos 100 metros en motocicleta, el visitante, armado y con guantes, atacó a Wu Xiaohua. Wu Xiaohua intentó escapar, pero el atacante, decidido, lo mató tras una breve lucha. Luego, el asesino empujó la motocicleta junto al cuerpo, le quitó el teléfono móvil a Wu Xiaohua, retiró la batería y la tarjeta SIM, y se aseguró de no dejar testigos. Finalmente, regresó a la fábrica de cal para eliminar a todos los presentes allí. El asesino fue a la fábrica no solo para silenciar a los que allí se encontraran, sino también para buscar dinero. Durante el ataque a las 7 personas, los lamentos y gritos de misericordia resonaron uno tras otro. El asesino golpeó a las víctimas con un palo de madera de arenisca y luego, utilizando un cuchillo de cocina, apuñaló a cada cadáver en el cuello. Cada puñalada fue tan violenta que casi cercenó la cabeza por completo. Después de cometer estos actos, el asesino respiró profundamente y comenzó a rebuscar en la casa llena de cadáveres en busca de bienes, asegurándose de no dejar ningún espacio sin examinar. Este proceso duró casi una hora. A las 9 de la noche, el asesino comenzó a limpiar la escena del crimen.
Tras confirmar que no había dejado rastros ni evidencias, abandonó el lugar lentamente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por eliminar huellas, surgieron pistas durante el proceso de restauración. Se puede confirmar que el asesino estaba muy familiarizado con el terreno y las relaciones entre las personas involucradas y tenía una conexión especial con Gu Xiaofa. La edad del sospechoso se estima entre 26 y 42 años, siendo la más probable de 30 años. Según los investigadores en la escena, el sospechoso mide entre 1,65 y 1,72 metros, con 1,68 metros como la medida más probable. Además, parece vivir en la pobreza y probablemente no cuenta con una fuente legítima de ingresos. El asesino probablemente tenía un cuerpo fuerte. Las huellas de nieve encontradas en la escena eran de un calzado número 38. Finalmente, la policía decidió investigar el caso concentrándose simultáneamente en la red personal de Gu Xiaofa y en otras posibles pistas, con el objetivo de capturar al asesino lo antes posible. Tras recibir capacitación en el manejo de casos, los miembros del equipo de trabajo estaban llenos de confianza y muchos creían que la resolución del caso estaba cerca. Sin embargo, el proceso de investigación posterior superó las expectativas de todos. Una extensa red de fuerzas policiales, a nivel provincial, municipal y de condado, se desplegó silenciosamente para cubrir toda la región de Honan. Por un tiempo, el caso pareció haberse estancado en un callejón sin salida. ¿Qué tipo de psicología podría haber motivado esto? Además, los peritos de la Dirección de Investigación Criminal señalaron que se encontraron 5 marcas ovaladas en la escena del crimen, lo que representaba una pista valiosa. Dada la magnitud y la densidad de la población en Honan, fue necesario romper con las normas y enfoques tradicionales para llevar a cabo una investigación exhaustiva. En los meses siguientes, la policía de Honan realizó una nueva y extensa investigación, pero al mismo tiempo, la oficina administrativa convocó a 20 expertos en identificación de huellas para volver a comparar las impresiones dactilares de más de 5.000 personas que se habían recolectado tras el incidente. Hasta donde se sabe, en los años posteriores se organizaron 2 grandes operaciones de recolección de huellas. La primera tuvo lugar entre 2007 y febrero de 2008, y la segunda, de abril a junio de 2008. Durante estas operaciones, se enviaron avisos a todos los policías involucrados en el caso para verificar si alguno había conservado huellas por diversos motivos. Pronto, los expertos de la oficina administrativa descubrieron coincidencias en más de 50 informes complementarios de la policía de Honan. Finalmente, se recibió información sobre un sospechoso identificado como Huang Zifei. En junio de 2018, su comportamiento se volvió más reservado. 3 expertos coincidieron en que, durante la primera recolección de huellas en febrero de 2018, Huang Zifei no había proporcionado sus propias huellas. En su lugar, había usado deliberadamente zapatos que no le quedaban bien. Para la segunda recolección de huellas, realizada el 6 de abril de ese año, la policía preparó el mismo tipo de calzado que se había utilizado en la escena del crimen. En ese momento, el subdirector de la oficina administrativa, Liu Songyi, tenía la firme premonición de que el caso de Honan, que había permanecido sin resolver durante 10 años, finalmente llegaría a su fin. Durante el interrogatorio, el sospechoso confesó que esa noche había asistido a la reunión del 26 de diciembre para exigirle a Wang Zisu el pago de unos atrasos. Inesperadamente, Wang Zisu le respondió que no le debía nada. Huang Zifei sospechó que Gu Xiaofa había malversado el dinero, por lo que lo confrontó. Gu Xiaofa no ofreció una explicación clara, solo dijo que hablaría con él y le pidió paciencia. En palabras del sospechoso, más tarde, me enfurecí y, bajo los efectos del alcohol, lo golpeé hasta matarlo. Temía que el incidente se descubriera, así que corrí de vuelta a la fábrica. El niño, Gu Lianbo, se arrodilló suplicándome en ese momento. Aunque dudé, seguía preocupado. Cuando corté el cuello de Zisu con un cuchillo. También maté al niño. Huang Zifei también confesó que su primo, Huang Zigi, lo golpeó con una linterna, lo que lo llevó a matarlo también. Sabiendo que ya no podía ocultar la verdad, Huang Zifei confesó todo entre lágrimas. Capturar al verdadero asesino fue un gran alivio. Sin embargo, lo que despierta curiosidad es cómo Huang Zifei logró escapar del proceso de selección masiva.
Según su propio relato, después de cometer el crimen, aprovechó su trabajo relacionado con la venganza y sus frecuentes tratos con las fuerzas de seguridad pública para ocultarse entre el equipo de patrulla. Se convirtió en voluntario encargado del registro y la toma de muestras de huellas, lo que le permitió evadir numerosas comparaciones y pasar desapercibido. El arduo trabajo de la policía se vio obstaculizado por la negligencia de una sola persona. A lo largo de los últimos 10 años, Huang Zhifei se enfrentó a numerosas interrogaciones y ofreció distintos testimonios, lo que generó versiones contradictorias de los hechos. Tras su arresto, Huang Zhifei confesó varios aspectos del caso, pero sus declaraciones resultaron inconsistentes. Murió inesperadamente poco después de su detención y la policía decidió no revelar los detalles específicos al público. Aunque Huang Zhifei no pudo pagar completamente por el crimen que cometió, al final, el culpable fue encontrado. Las verdades definitivas sobre el caso ya no se conocen, pero lo único que se puede confirmar es que las 8 almas inocentes que murieron trágicamente en la fábrica de cal aquella lluviosa noche de invierno finalmente vieron que se hizo justicia.